Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Em, una vez más me acompaña Pablo y me acompaña Leo. Y vamos a continuar con nuestra serie de pensamiento medieval, que está enfocada a entender un poquito mejor la ideología de la sociedad medieval o de la sociedad occidental hacia finales del año 1400 e inicios del año 1500. Y hemos elegido específicamente este periodo porque es un periodo, uno, de transición, en donde empieza a terminar lo medieval y empieza a nacer lo moderno, y dos, porque es el momento en el que la gran cantidad de tratados de esgrima germánica aparecen. Entonces creemos que es importante comprender ese contexto para comprender mejor a la sociedad que escribió dichos manuales, ¿no? Y el tema de hoy es un tema que me resulta bastante atractivo. Lo hemos titulado El hombre del Renacimiento. Es una expresión principalmente anglosajona que es de Renaissance Man, que generalmente se refiere al hombre que es capaz de dominar o de conocer muchos rubros, ¿no? Y generalmente se considera a Leonardo da Vinci como, como el gran arquetipo del Renaissance Man, ¿no? Un hombre que estaba metido en ciencia, que estaba metido en investigación, que estaba metido en el arte y que desarrolló muchísimas cosas a lo largo de su vida. Entonces, quiero profundizar en que no solo es Leonardo da Vinci un genio de su época, sino que de hecho es quizás la punta de un iceberg que era un poquito más profundo de lo que a veces consideramos, ¿no? Y me parece muy interesante que sí, justamente dentro del círculo de esgrima que estudiamos actualmente, existieron otros personajes como Leonardo de los que a lo mejor no sabemos tanto, ¿no? Entonces, para abrirlo y hacerlo un poquito más concreto, digámoslo, me gustaría, Leo, que nos compartas un poco tu idea, tu interpretación, tu concepción de este concepto del hombre del Renacimiento y quizás desde tu visión un poco más artística, desde la vida del mismo Da Vinci, ¿no? Porque mucha gente lo encierra en inventor y pintor, ¿no? Pero creo que su vida fue un poquito más compleja y como decía, creo que no es el único personaje de esta época que cumple con esas características. Y el hombre del Renacimiento, ¿por dónde empezar? Yo creo que el primer ingrediente para considerar a un hombre del Renacimiento es la competencia, debe de ser un hombre competitivo. ¿Por qué? Porque justamente, digamos que este límite, o cuando empieza a ceder la Edad Media, es gracias a lo que es la competencia. Hace ya, el programa pasado, habíamos hablado un poco de lo que es la importancia de las catedrales y cómo fue creciendo la metrópoli y la ciudad, digamos que gracias a eso, pero no mencionamos lo que las reliquias, y yo creo que para entender un poco al hombre del Renacimiento tenemos que entender un poco el contexto, dónde surgió, cómo, digamos que el sustrato, donde va a prosperar. Entonces, ¿crees oportuno mencionar un poco las reliquias y cómo evoluciona un poco la economía? Sí, Leo, adelante. Ok, entonces habíamos hablado un poco de las cruzadas, habíamos hablado un poco de las cruzadas, y cuando los caballeros iban a Tierra Santa y encontraban una pieza importante de lo que habría sido la historia, como por ejemplo, qué sé yo, la corona de espinas o una astilla de la cruz verdadera, lo llevaban a lo que es, digamos que en un plano hipotético, que sea un caballero francés, ¿no? Entonces, un caballero francés encuentra la corona de espinas o presume de haberlo hecho, la regresa como puede al reino de Francia, la va a instalar en una catedral, digamos, Nuestra Señora de París, y entonces va a ocurrir un fenómeno importante, ¿ok? Lo que ocurre viene a ser una feria. ¿Qué es una feria? Es decir, una vez al año se va a exhibir la Santa Reliquia para que todos puedan acercarse, puedan tener cierta, ¿qué será?, contacto con ella. Las reliquias se cree que tienen propiedades apotropaicas, defienden, destruyen el mal.
Entonces, muchos tienen problemas, muchos desean poner fin a una enfermedad, mucho. Las personas van a querer acercarse a la reliquia de un modo u otro, y entonces esto viene a cambiar un poco lo que es el equilibrio de poder. Digamos que para este momento, en la cúspide está la iglesia y está la nobleza. Y en este momento, cuando las reliquias empiezan a causar las famosas ferias, la economía de las ciudades comienza a prosperar. Digamos París. En París en estos momentos hay una cantidad de panaderos, pescadores, mercaderes varios, ¿okay? Que están acostumbrados a nutrirse de la economía local, ¿okay? El número que tiene la ciudad y su demanda diaria. Entonces, cuando llega la feria, digamos la feria, el día en que se celebra la corona de espinas, muchas personas de las ciudades vecinas van a empezar a moverse a lo que es París y llevan consigo sus carteras, su billetera. Entonces, de buenas a primeras, el panadero ya no vende 2, 3 hogazas de pan, sino vende 8, 9. Entonces comienza a tener un recurso mucho más notable. Y luego, digamos que no solo son las ciudades vecinas, sino son los países vecinos y se dan grandes movimientos que se llaman no son procesiones, ¿cómo se llama? Peregrinaciones, las peregrinaciones. Y París se vuelve un foco importante donde recibe mucho, mucho dinero, mucha gente. Y entonces estos grupos como los panaderos y demás comienzan a evolucionar económicamente, tanto así que ya con el dinero que ganan pueden poner otra panadería, pueden pagar a alguien más para que haga el pan por ellos. Y entonces va creciendo la bola de nieve. Y entonces tenemos que estos, digamos, los burgueses, los mercaderes enriquecidos, ya están a la par de lo que sería el clero y de lo que sería la nobleza. Y esto viene a ser un cambio en el arte, viene a cambiar completamente el arte, porque antes los temas eran dictados ya sea por el clero o por la nobleza. Y de buenas a primeras, ahora el artista puede tener otro tipo de mecenas. Mecenas es el que patrocina, el que paga, el que protege, el que ampara a un artista. Entonces, antes era el obispo, el cardenal o los diferentes niveles de la nobleza. Ahora, si digamos el panadero se le antoja tener en la sala de su palacio, por cierto, hay un cambio en la arquitectura importante también, se le antoja tener un jardín, puede contratar al artista que se le dé la gana y robárselo al obispo, robárselo al príncipe, y ya puede pintar o puede ordenar que se pinte lo que a él se le apetezca. Y entonces hay un cambio, ya no solo hay temas religiosos, no solo hay temas políticos, históricos, sino ahora se va a ver los caprichos, porque podemos decir así, los caprichos del mercader enriquecido. Y de hecho también aquí es donde se va a dar el cambio de lo que son los castillos y a lo que son los palacios, ¿ok? Entonces el castillo tiene una función defensiva, el palacio tiene la función de presumir, es como una especie de vitrina. Entonces los palacios se van a mudar a la ciudad, los castillos siguen en lo que son las montañas, siguen en posiciones estratégicas. Entonces, con este cambio también digamos que el poder de la nobleza va a empezar a mermar, va a empezar a decaer. Y entonces ellos se quedan, ¿qué será? Enclaustrados en un castillo que empieza a notarse ya viejo, un poco descuidado, y los palacios comienzan a prosperar en las ciudades. Entonces, con este flujo de dinero, con este cambio de dinero, ellos van a buscar un matrimonio con una persona que será del populus, pero enriquecida, para, digamos que volver a tener más, las arcas llenas. Entonces, continuando con lo que les comentaba, ahora los artistas van a tener oportunidad de tener múltiples clientes, ¿ok? Y obviamente entre ellos va a haber una competencia entre los mecenas por ver quién tiene al más talentoso, al más famoso, viene a entrar lo que es el prestigio, viene a entrar lo que serían las biografías, justamente como Giorgio Vasari, me parece que se llama, con las biografías. Entonces, en la Edad Media no existía tanto este concepto, digamos que de la fama o del prestigio individual. Si se hacía un edificio como una catedral importante y un artista se consagraba en cuerpo y alma a la elaboración de una obra, el mérito era para Dios o para la ciudad. Entonces no tengo por qué poner mi nombre, no tengo que poner mi firma, porque es para la gloria de Dios. Y ya entra este nuevo periodo que se llama justamente Renacimiento, pero muchas personas obvian lo que se está
lo que está resurgiendo, lo que está resucitando, y el por qué también se le denomina Edad Media. Entonces, él comienza con el orgullo italiano, un poco herido, es decir, los romanos se preciaban de vivir en la capital del mundo civilizado. De buenas a primeras llegan los bárbaros, demuelen una buena parte del imperio y se queda este sentimiento de nostalgia, es decir, todo tiempo pasado fue mejor. Y ellos esperan, digamos que ven con amor, con tristeza el pasado y esperan un futuro en el cual Italia o Roma vuelva a surgir. Entonces ellos denominan a ese momento de espera en el que vuelva a surgir el Imperio Romano como la sala de espera, si prefieren, o un periodo medio o Edad Media, o el medievo. Entonces, ya cuando comienza este nuevo flujo de divisas y tratan de, digamos que de recrear o avivar otra vez la llama del antiguo Imperio Romano. Entonces, es por eso que este concepto lo tenemos que trabajar desde Italia, porque fue acuñado desde una óptica italiana. Entonces, Edad Media, y por eso van a llamar al gótico como lo tenemos hoy en día. Gótico significa el estilo bárbaro, el estilo de los bárbaros, el estilo que triunfó gracias a que cayó lo clásico, es decir, Grecia y Roma, triunfaron los bárbaros y ellos construyeron su estilo, que es el gótico. Entonces ya viene lo que es el Renacimiento y ya es hora de crear lo propio, lo romano, lo clásico, lo italiano. Entonces, es por eso que en el Renacimiento también vemos, digamos que se vuelven a firmar las obras de arte, ¿ok? Donde tenemos registro de los clásicos como Escopas, Praxíteles, Fidias, Ictino, pero artistas, digamos que de la Edad Media son un poco oscuros en el sentido de que si firmaron o se reconocieron, muy pocas personas los ubican. Tal vez Giotto, pero lo consideramos gracias al proto-renacimiento, Giotto di Bondone. Entonces, ya los artistas del Renacimiento van a tener que forjar una reputación a base de su esfuerzo, van a tener que innovar, van a tener que destacar, porque se da una competencia no solo entre ellos, sino entre los mecenas, entre las ciudades-estado, porque hay que recordar que Italia como tal era un mosaico, era una colección de ciudades-estado, bastante belicosas, por cierto, entonces que van a luchar en lo económico, van a luchar en lo militar y por supuesto en la rama del arte. Entonces, Florencia va a brillar por esto mismo. Hay un sujeto muy importante por ahí llamado Filippo Brunelleschi, que fue, digamos que uno de los capitanes, uno de los que va a buscar poner otra vez el estilo, ¿qué será? El estilo no, la estética clásica otra vez en el mapa. Entonces, va a tener una tarea muy, muy importante. Digamos que lo propuesto por Brunelleschi va a durar hasta el siglo XIX. O sea, la propuesta que hizo Filippo Brunelleschi fue muy importante. Entonces, por eso señalo que un ingrediente básico de lo que sería el hombre renacentista sería la competencia, ¿ok? Si nos ponemos en los zapatos, de uno de los artistas, tengo que destacar para derrotar al otro en el campo, ya sea de la escultura, la pintura o la arquitectura. Si el otro domina el mármol, yo tengo que trabajar la madera y el metal y la orfebrería. Entonces empieza, digamos que este apetito, esta voracidad por conocimientos y habilidad técnica, habilidad material, que sería como la tecné griega, la habilidad de hacer algo, y también viene como acompañado de este paquete de resurgir de lo clásico. Entonces, yo creo que ese ingrediente es muy importante. Y es como, también digamos que esta competencia y la sed de innovación viene a traer el despegue de ciertas cuestiones técnicas, como por ejemplo la pintura al óleo. La pintura al óleo, que ya surge un poco más al norte, y viene a traer otras características. Digamos que las reglas del juego cambian cuando ya no se limita únicamente el artista a lo que es el temple, el encausto y lo que es el fresco, que de por sí era una técnica ya bastante temida porque no te permite corregir, y si se cae la pared, pues obviamente alguien va a gritar y tal vez la cabeza de alguien ruede. Entonces, el óleo de entrada viene a traer, digamos que la posibilidad de corrección. Podemos corregir ya sea dejando que la pintura seque, o haga costra al menos, porque llegan a tardar mucho tiempo en secar las pinturas sobre el óleo, o de plano con una espátula quitamos el exceso y podemos reciclar esa pintura y podemos poner un parche.
Entonces, digamos que sería como el inicio o las reglas, por así decirlo, hasta donde yo alcanzo a, en estos momentos a poner sobre la mesa del hombre del Renacimiento. No sé si estén de acuerdo, no sé si haga falta precisar algo más. Evidentemente es mucho, pero me gustaría escuchar su opinión. Sí, Leo, fíjate que buena introducción. Y mencionaste un punto muy importante que a veces también obviamos, y es el nacimiento, o si no el nacimiento, sino el levantamiento de la burguesía. Actualmente podemos escuchar el término y mucha gente como que más o menos está familiarizada, ¿no? La burguesía, y después obviamente vino Marx a, a tratar de lapidar al bourgeois, ¿no? Sin embargo, muchas veces no sabemos de dónde viene, o cuál es su origen, o cuál es su importancia, o por qué tomó el papel que tomó. Entonces quiero yo hacer ahí un paréntesis para explicarlo. Me llama mucho la atención porque burgués viene de burgo, y burgo en las lenguas, en el alemán medieval era ciudad, ¿no? Entonces siempre me gusta utilizar el ejemplo de Wolfsburgo o Wolfsburg, que literalmente es la ciudad del lobo, ¿no? Y en ese tiempo, o en los tiempos medievales, lo que las tribus o las naciones germánicas empezaron a hacer fue justamente a nombrar las ciudades a partir de burgos, ¿no? Entonces era el burgo y cierta característica, ¿no? En este caso el burgo de lobo. Y después, evidentemente, pues quienes vivían en las ciudades, pues eran los burgueses, a diferencia de los que vivían en el campo, que eran los campesinos. Lo interesante, como bien mencionabas, Leo, es que es durante esta época, durante el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, que los burgueses, los comerciantes, lo que ahora podríamos concebir como la clase media medieval, empieza a ganar prominencia. Y como todos hacemos, aspiraban a verse como las clases nobles, ¿no? O sea, generalmente aspiramos a elevar nuestro estatus social. Entonces los burgueses aspiraban a elevar su estatus social, como ya mencionaste, y a través del comercio y de las rutas comerciales que empezaron a explotar hacia finales de 1400 con los grandes descubrimientos marítimos, pues empezaron a generar mucho dinero, ¿no? Además de los banqueros, como Medici. los Medici, ¿no? Y los Fruger en Alemania. Eh, y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que una vez que ellos empiezan a tener el recurso, empiezan a copiar, como ya bien dijo Leo, a las clases altas. Y esto es muy importante y quiero hacer un paréntesis aquí, porque esta es una de las razones por las cuales aparecieron los gremios de esgrima. Porque hasta finales de 1400, mediados de 1400, la esgrima era un arte que por lo menos en las regiones germánicas estaba apartada de cierta forma a la nobleza. Y es hacia finales de 1400 que los Marx-Brüder, el primer gremio esgrimista sancionado pues por sancionado quiero decir válido dentro del Imperio Germánico, aparece. Pero estos gremios están conformados por otros gremios o por burgueses que pertenecen a otros gremios, ¿no? Entonces es común ver que muchos de los que ahora consideramos maestros de esgrima pertenecían al gremio de los skinners. ¿Quiénes eran los skinners? Los que le quitaban la piel a los animales después de que se habían casado para hacer ropa, por ejemplo, ¿no? O a los joyeros. Si no mal recuerdo, era de joyeros y él decidió después hacerse pintor. O al gremio había una infinidad de gremios, ¿no? En la sociedad medieval. Pero bueno, entonces en este intento de empezar a verse como las clases altas, empiezan a aparecer este tipo de nuevos gremios, como los gremios de esgrima y los gremios de tiro, y no es nada más que un intento justamente de la clase burguesa, ahora le decimos, te aburguesaste, pero en ese tiempo realmente trataban de copiar a la nobleza, ¿no? Entonces es un punto muy importante y me gustó que lo hayas tocado porque justamente muchos de estos personajes que, que practicaron esgrima o que escribieron tratados de esgrima pertenecían a la clase burguesa que en ese momento estaba subiendo de su estatus social y fue lo que les permitió dejar de dedicarse todos los días de la semana a cualquiera que fuera su profesión y dedicar algunas horas de esa semana a practicar actividades de mayor estatus, ¿no? Entonces es un paréntesis que me parece muy, muy interesante. Y pues no sé, no sé, Pablo, ¿qué te gustaría agregar a ti en esta breve introducción de lo que ahora entendemos como el hombre del Renacimiento? Sí, pues de hecho creo que
dejamos un poco de lado lo que entendemos hoy por hombre del Renacimiento. Entonces, por primera vez en la historia, me gustaría regresarnos de la tangente y precisamente hacer el contraste entre lo que hoy en día entendemos como el hombre del Renacimiento, ¿no? Y como tiene, como bien decías al inicio, es esta expresión, especialmente en países anglosajones, donde dicen, es que eres un hombre del Renacimiento, que quiere decir que tienes muchas habilidades y que tienes dominio y maestría en muchas áreas, no solamente en una, ¿no? Entonces surge precisamente como un contraste a la hiperespecialización a la cual eh, las universidades nos llevaron durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que no solamente eras biólogo, ¿no? Eras especialista en la proteína de la membrana de la célula que se manifiesta cuando tal gen, etcétera, ¿no? Entonces, es una, es una nostalgia, en cierta forma, ver al hombre del Renacimiento como un antídoto a aquella visión de túnel que nosotros mismos nos hemos generado por la hiperespecialización de nuestras disciplinas. Es este anhelo de poder ser alguien como Da Vinci, precisamente es el arquetipo, que en la mañana está pintando y en la tarde está inventando alguna cuestión militar y en la noche está haciendo disecciones en el hospital, ¿no? Y una cosa también bastante curiosa es que eh, precisamente entronamos a este tipo de hombres como estos genios a los cuales nos encantaría encaminarnos, pero eh, el tipo de especialización al cual nos obligan las ciencias y inclusive las humanidades modernas lo hace un poco imposible, ¿no? Ahora, hablando sobre la cuestión del Renacimiento, aquí es donde, bueno, ya traté de poner un poco en contexto la conversación, pero aquí es donde otra vez nos voy a sacar a los temas, a los temas que me encantan, pero que tienden a tener grandes niveles de abstracción. Em, tiene precisamente que ver sobre estos cambios en la concepción histórica que se suscitaron durante durante lo que hoy en día conocemos como Renacimiento, que para nada fue una cuestión de ayer te fuiste a la cama medieval y hoy te despertaste renacentista. Fueron procesos increíblemente matizados y, y procesos que realmente ya se venían gestando por varios siglos. Y todo tiene que ver por cómo conceptualizaba la gente de la época la historia. La gente de la época conceptualizaba la historia desde hace muchísimos siglos como una sucesión de eras. Y como les comenté en podcasts pasados, hacia el final de la era romana, especialmente con San Agustín, se considera que ellos ya están entrando en la era final del mundo, que ya están terminando, que la historia del mundo ya está aproximándose a su fin. Y sin embargo, en el Renacimiento, Petrarca dice, pues no, realmente acabamos de empezar lo que creíamos que era una edad final, es decir, la Edad Media realmente era una edad intermedia, Medium Aevum. Y es Petrarca quien empieza precisamente a popularizar esta noción. Ahora bien, saltando unos cuantos siglos hacia adelante, es precisamente Nietzsche el que conceptualiza esta idea. Si hubieras leído el ensayo que te mandé, excelente. Este, eh, de, de cómo ciclan las energías en las sociedades humanas y cómo precisamente casi todo el mundo cree que está hacia el final de la historia, casi todo el mundo cree que está en el final de una era, pero no apenas. Siempre decimos, es que estamos entrando a una nueva era, pero Nietzsche critica a quien conceptualiza su propia historia de ese modo precisamente como alguien del rebaño, ¿no? Y, y para nada, la idea de Nietzsche es que aquellas personas que verdaderamente pueden hacer historia son las que tienen la capacidad de decir, estoy yo iniciando una era. Eh, Nietzsche trata de entender los fenómenos históricos como las acciones de aquellos grandes hombres que tienen precisamente la capacidad de crear esta ruptura o esta separación con su status quo. Es lo que hizo Petrarca, es lo que hizo Da Vinci. ¿Y qué quiere decir esto? Que efectivamente, si algo caracteriza al hombre del Renacimiento es el que tiene la capacidad
de concentrar todas aquellas energías culturales, históricas, espirituales, económicas y llevarlas hacia un propósito completamente nuevo. El uso que la historia tiene, perdón, el uso que el hombre del Renacimiento tiene para la historia no es el uso de la nostalgia, y aquí es donde yo probablemente estaría un poco en desacuerdo con lo que comentó Leo. El movimiento de la nostalgia no es necesariamente aquel que impulsa al hombre del Renacimiento. Efectivamente, Petrarca, por ejemplo, en De Viris Illustribus, dice, wow, es que eran tan chidos que es muy difícil que hoy en día podamos ser tan buenos como ellos, hablando de los hombres de la Edad Clásica. Pero tenían esta otra cuestión, y esta otra cuestión que tienen es que, por ejemplo, no eran parte de la civilización cristiana y por lo tanto nosotros tenemos algo todavía mejor. Y entonces toman todo ese contexto histórico y toman toda esa historia no para hacer una reproducción o un pastiche de la Edad Clásica, que desgraciadamente es lo que usualmente pasa, especialmente con los medievalismos, sino que empiezan a crear algo completamente nuevo. Y por eso son tan admirables para nosotros. Lo mismo ocurre con Dante. Dante se encuentra a Virgilio ahí en el collado cuando está bajando hacia el valle en el infierno, y sin embargo Virgilio solamente lo puede llevar hasta cierto punto. Virgilio no puede llevarlo hacia lo último, que es precisamente lo que añade la civilización cristiana a, a lo que fue la civilización clásica. Y efectivamente, para poder tomar este nuevo camino que adopta el hombre del Renacimiento, sí tiene que pintar en una luz bastante negativa la Edad Media. Y ahí es donde viene esta noción que tenemos de que fue una edad de ignorancia, que fue una edad de pestilencia y de desgracia, a pesar de que probablemente hubo guerras peores y pestilencias más severas y comportamientos más atroces durante lo que hoy en día consideramos el Renacimiento, ¿no? Quema de brujas, te lo puedes figurar como algo completamente medieval y sin embargo es algo casi exclusivamente renacentista o un poquito posterior, ¿no? Entonces, no quiere decir que Europa haya cambiado de un día para otro, ¿no? Pero sí se dieron cuenta de que la civilización occidental, entendida como la cristiandad impulsada por la Edad Clásica, ¿sí?, que se gestó dentro de la Edad Media, es cuando toma conciencia de sí. Y por lo tanto tiene un propósito. Y eso es lo que verdaderamente diferencia al hombre del Renacimiento de los hombres que vinieron antes. Y es un poco por lo cual nosotros los vemos con tanta admiración, porque nosotros de hecho no nos consideramos una civilización que tienda hacia algún lado. Tenemos aquella promesa de la modernidad que es el progreso, y después tenemos el idealismo alemán precisamente con Hegel, que nos lleva a una historia que supuestamente va hacia el fin de la historia, ¿no? Entonces, pocos siglos después, Hegel ya otra vez nos pone en una época final, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, vemos la desestabilización de nuestro mundo, en el cual ya no podemos posarnos claramente en una época o en otra, no lo tenemos tan claro, ¿no? Este, y esa inestabilidad como que nos impide decir, bueno, vamos exactamente hacia este lado o hacia otro. Y vemos a alguien como Da Vinci y decimos, wow, si alguien pudiera ser tan increíble como Da Vinci, es un genio, es la cosa más increíble que existe, ¿no? Y sin embargo, como tú dices, pues fue producto de su tiempo. Quien lo analiza de una manera exquisita en un contexto que nos es útil a nosotros como modernos, es Walter Isaacson, en su extensa biografía de Da Vinci, ¿no? Y dice realmente qué es aquello que diferenciaba a Da Vinci verdaderamente. No era tanto su genio, era más que nada que tenía una curiosidad infinita. ¿Sí? Y esta curiosidad precisamente solamente puede existir cuando tienes el panorama histórico extendiéndose y perfectamente abierto enfrente de ti, que puedes empezar a incorporar todo aquello que te da tu mundo para crear algo nuevo. Y esa es, en mi opinión, lo que caracteriza a aquel hombre del Renacimiento. Es esta curiosidad insaciable que puede tener una expresión en el mundo. Puedes tener esa curiosidad insaciable, vamos a decir, ¿no? Pero hoy en día es increíblemente difícil que lo puedas hacer porque todo está tan especializado
que la barrera de entrada es demasiado alta. Y a pesar de las limitaciones que había en la Edad Media, pues la barrera era realmente que tomaras un pedazo de tizón y te pusieras a dibujar en un papel o en un lienzo, porque pues, estaba muy disponible por todas las personas que se morían en las pestes y demás, ¿no? Finalmente, otra institución que no hemos mencionado y que tuvo también una influencia en el hombre del Renacimiento, pues son precisamente las universidades. En estas universidades que empiezan a abandonar un poco todas estas tradiciones escolásticas y pues en gran medida a algunos personajes medievales un poco olvidados como el gran Abelardo, se empieza precisamente a tener un discurso, se regresa a un estilo de dialéctica y todas estas artes liberales y toda esta educación también precisamente enciende esta llama de la curiosidad y no solamente esta llama de la curiosidad, sino también la llama de poder interpretar. Y cuando tú ves las obras renacentistas, regresando al contexto del arte en el Renacimiento, que es uno de los que más nos gustan, o sea, cuando tú ves todas las alegorías y todas las sutilezas interpretativas que tienes, por ejemplo, en una pintura que consideramos medio cliché, como... eh, Hola. ¿qué pasó, Leonardo? ¿Ya regresaste? Sí, me disculpo, un problema con el internet. Ya saben Ah, lo que no, digo. no. Las máquinas no tienen palabra, perdón, estoy muy Sí, apenado. no te preocupes, ¿no? Pero estaba hablando precisamente de, este, del nacimiento de Venus y todos los niveles de interpretación y la gran sutileza simbólica y alegórica que tiene. Y era, pues, una pintura para unos banqueros, ¿no? Entonces, no nada más eran estos actos de vanidad, no nada más era wow, y ahora yo le voy a enseñar que puedo hacer una pintura más grande y que puedo hacer un palazzo todavía más lleno de repujado de oro, ¿no? O sea, sí hay una gran parte de eso, pero también es gasto conspicuo, pero es gasto conspicuo con propósito. Y esto se pone de relieve específicamente durante la Contrarreforma. La Contrarreforma lo pone, pero particularmente al frente de sus objetivos y de sus propósitos. O sea, vamos a deleitar y vamos a gastar, y vamos a gastar unas cantidades inmensas y probablemente nunca se ha gastado un porcentaje tal del GDP en arte y en producciones culturales. Y lo hacían no solamente para ganarle a la iglesia del pueblo vecino, lo hacían porque verdaderamente estaban peleando por su civilización, ¿sí? Entonces, ese es mi entrada para el hombre del Renacimiento. Creo que ya se puso un poco denso, pero ojalá agarremos por ahí una beta densa y nos vayamos también por ahí, ¿no? Para satisfacción de la polémica. Sí, fíjate que igual que Leo Tomás, bueno, tocas un par de puntos que ya tenía yo en mente, siempre ustedes con esa habilidad de poner en mejores palabras lo que tengo en la cabeza. Eh, y hay un punto que tocaban los dos que me parece muy interesante y que, bueno, vamos a tratar de ir depurando lo que ya introdujimos. Número uno es la concepción del tiempo, como bien decías, Pablo, ¿no? Como, eh, por lo menos desde Pablo, no tú, se viene pensando que que el final está cerca, ¿no? Ujú. Y Pablo lo pone en esas palabras, el final está cerca. Y esta idea se viene repitiendo conforme el cristianismo se expande por Occidente, la idea simplemente va ganando fuerza. Dios está cerca, el final está cerca, y solamente estamos en espera de que ese final llegue, ¿no? Y lo que platicábamos y que estaremos hablando la siguiente semana, ¿no? Viene Dante a pintar esta idea del infierno y de lo que viene después de la muerte, que influenció tanto al mundo medieval que llegó hasta nuestros días, ¿no? Y después, un poco también lo que decía Leo, el punto en el cual tienes al mundo clásico y luego decaemos desde la cosmovisión italiana y un poquito también ilustrada, decaemos en el medioevo y en la época gótica para después renacer y volver a tomar la luz a través del renacimiento, ¿no? Y aquí tenemos dos cosmovisiones distintas. Una que, como dices, se va acercando al final
y otra que en cambio dice, del hoyo salimos a una nueva época, ¿no? Desde un punto de vista muy braudeliano, pues la historia es cíclica, y eso es lo que aprendemos, y entonces es lo que podemos ver aquí, como del clásico pasamos al gótico, y del gótico salimos al renacimiento, y después el renacimiento va a ser confrontado por el barroco, ¿no? Que después va a ser también contestado por el neoclásico. Entonces, la historia, como bien dices, es una serie de ciclos, que es algo que viene a cambiar, como ya mencionaron, de la concepción medieval, ¿no? La concepción medieval decía esto se va a acabar, y la concepción posterior en el Renacimiento y también en el mundo ilustrado y después en la cosmovisión decimonónica, creo yo, viene a decirnos, no, pues realmente son ciclos, y a veces estás arriba y a veces estás abajo, y esto se sigue moviendo. Y otra cosa que decías, Pablo, justamente, era que son transiciones muy largas, ¿no? Que venimos pensando en que esto o ya se va a acabar, es una nueva época, ¿no? Pero no es como lo vemos normalmente en el aspecto de, pues en 1492 despertamos y ya es la edad moderna, ¿no? Y de hecho de aquí viene este gran problema cuando hablamos de historia y de de las cuatro grandes eras, siempre es muy difícil datar, ¿no? Generalmente con el fin de la Edad Clásica es relativamente sencillo decir, pues tal día se cayó Roma y ese día empezó la Edad Media, ¿no? Pero el gran conflicto con el Renacimiento y la Edad Moderna es decir, ¿cuándo? Cuando cae Bizancio, cuando tenemos la imprenta, cuando se descubre América, y normalmente se tiene como este estándar de 1492 con el descubrimiento de América y un par de sucesos más, pero a mí justamente me gusta decir que es 1519, ¿no? Y me preguntan, bueno, ¿por qué 1519? Primero porque es la muerte de Maximiliano. Y Maximiliano a mí se me hace el último gran emperador medieval. Pero ese es uno de los temas de los que quería hablar. Y bueno, también para 1519 la reforma protestante empieza a tomar fuerza, ¿no? Porque 2 años antes se habían publicado las tesis. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Ya que es a lo que quería llegar y justamente les había yo propuesto este tema de los últimos caballeros. Tanto Maximiliano de Habsburgo, que desde el punto de vista germánico es considerado el último caballero, el último rey o emperador que trata de preservar la tradición medieval en el imperio, y después en Inglaterra, un poquitito después, que de hecho estuvieron muy relacionados ambos, Enrique VIII se considera el último caballero de la sociedad británica, ¿no? Porque es el último rey de los ingleses que trata de promover los ideales de caballería, ¿no? Y sabemos por ahí el accidente que tuvo en Justas y que básicamente de eso se murió. Mientras que después Carlos V, nieto de Maximiliano, y Elizabeth, hija de Enrique, básicamente empiezan a introducir ideas más renacentistas, ¿no? Entonces, ¿por qué quería hablar de eso? Realmente la razón es esa, la que tú tocabas, Pablo, que no es un día despertamos y ya es el renacimiento. Y no es un día despertamos y ya toda Europa está renaciendo, porque realmente, como decía Leo, el renacimiento lo tenemos que entender desde el punto de vista italiano, porque es en Italia donde renace. Y es muy interesante ver que el gótico, que como decía Leo es algo despectivo, toma muchísima fuerza en los tres grandes países germánicos, ¿no? O sea, el imperio germánico, Frankland, que es Francia, y pues el reino anglosajón, ¿no? Y probablemente son los tres movimientos góticos más fuertes. Entonces, creo que es muy importante entender esa parte, que el Renacimiento no simplemente apareció un día, sino que tomó años, si no es que décadas, en que fuera completamente asimilado. Y en cada sociedad fue asimilado de maneras diferentes. No sé, Leo, si con respecto a estas largas transiciones y justamente a estos tiempos tan largos de adaptación, ¿no? Eh, de los periodos históricos, ¿haya algo que te gustaría agregar? Mucho. Hay mucho que se puede agregar aquí. Um, ¿Por dónde podemos empezar? Primero, creo que sí estaría bien hablar un poco de lo que es el segundo ingrediente que yo considero del hombre renacentista, que sería la rebeldía. La rebeldía. Entonces, por una parte,
Tiene los ojos en la antigüedad, tiene los ojos puestos en lo que quiere replicar, que sería Grecia y Roma, y con todas estas innovaciones tecnológicas, hace una nueva versión. Por ahí me parece que es Leopoldo Sea quien dice: una mala copia siempre es un original. Entonces, lo que se hizo fue intentar replicar la antigua Roma, pero obviamente se consiguió algo nuevo, algo fresco, de lo cual partir. Y también siento que es una pelea con lo que se le impuso al mundo, por ejemplo, a Italia con lo que es el gótico. Es decir, Filippo Brunelleschi, el personaje que les mencioné hace rato, tuvo la misión de terminar una iglesia muy importante que es Santa María del Fiore, Santa María de las Flores, ahí en Florencia, y es de estilo gótico. Entonces, es de estilo gótico y le tocó a él terminarlo, entonces tenía que conocer, digamos que de forma íntima, este estilo, y él, que viene a fundar o ser una de las piedras angulares del Renacimiento, conoce esta forma a la cual no les agradaba tanto y termina dándole una nueva óptica, una nueva visión, que es esta cúpula en forma de huevo. Sabemos que se inspiró en la naturaleza y que fue todo un desafío técnico, fue todo un desafío técnico. Entonces tenemos ahí, yo creo que el puente, hablando desde el arte, desde la tecnología también, que es Santa María de las Flores. Sí, Santa María de las Flores, Santa María de Fiori, que tenemos, que es una catedral gótica, rematada ya por un hombre que vendría a ser importante en lo que es la teoría del Renacimiento. Entonces, hablando un poco también de Dante, también siento mucho que le debemos a este personaje ¿qué será? Esta visión tan oscura que se tiene de los tiempos, ¿qué será? De la Edad Media, digo. Y también un poco se nota su amor por lo clásico. Por ejemplo, cuando está justamente entrando a lo que es la antesala, se encuentra un papa, que es Celestino V, que se le conoce como el gran desertor, que abdicó a la silla de San Pedro, al honor que implicaba ser como representante o la voz de Dios en la tierra. Entonces pone ahí un personaje importante, un personaje que en el contexto histórico es intocable, que es el Papa. Entonces el pontífice es intocable y lo va a ridiculizar. Entonces siento que ahí podemos ver un poco más como la rebeldía que vendría a ser más importante en el Renacimiento. Los clásicos los pone en el purgatorio, no, discúlpenme, en el limbo, los pone en el limbo. O sea, es el nivel más bajo, por así decirlo, de castigo al que se puede aspirar en el infierno, pues simplemente porque no fueron bautizados, y no lo sé, es bastante interesante los personajes que describe el arzobispo Ruggieri ya cuando llega al final del infierno, que está congelado en parte, devorando a una persona. Entonces, no es cierto, le están devorando en la cabeza al arzobispo Ruggieri. Entonces, siento que es una buena forma. Estamos, a través de Dante, podemos ver una buena parte de lo que es A y B. Y continuando con lo que decía de la rebeldía, entonces no voy a, digamos que, a ceñirme tan fielmente a lo que se me ha impuesto. Por ejemplo, en el caso ya de lo que sería los artistas, no se van a quedar, digamos, con la estética tan tendiente al abstracto que se viene manejando desde el gótico, y van a intentar crear formas mucho más ambiciosas, nuevas, y para eso se van a valer de lo que son ¿cómo se llama? Las disecciones, el explorar lo que es la intimidad del cuerpo humano, cuando en la época eso estaba prohibidísimo. Entonces, yo voy a tener un punto, un objetivo, que es conocer el cuerpo humano para replicarlo en una obra de arte. Entonces necesito saber, voy y consigo un cuerpo, voy a un hospital y espero que una persona que ya esté a punto de dar las gracias, y no sea extrañado por nadie, lo llevo y aprovecho su cuerpo para un bien mayor. Entonces también es como una especie de desafío, es una especie de desafío establecido. Profanar el cuerpo estaba penado, pero aún así se va a hacer para intentar sacar un poco más de información, ¿ok?
por ahí dicen que también se consideran las medidas del ser humano como las medidas perfectas, porque fueron hechas por Dios, que es perfecto, y entonces es una de las máximas del Renacimiento, que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces me parece también un poco adecuado que si se tiene esta idea, tenemos que conocer las medidas del ser humano, es decir, cómo es por dentro y por fuera, no sé. Y esto viene a trabajarlo Leonardo da Vinci, lo viene a trabajar Miguel Ángel, y justamente son de los grandes, son de los que tenemos en un pedestal. No sé no sé qué opinen de esto, de esto que estoy señalando, de la rebeldía. Pablo. Creo que sí, creo que tienes razón, Leo. Pero capaz habría que trazar un poco más hacia dónde va esa idea de rebeldía. Y creo que aquí, tanto tú como yo, tenemos quizás algo que limar aún. Porque yo sigo con esta idea de que la nostalgia, de hecho, creo que inclusive nostalgia es un término muy posterior, ¿no? Es un término más de los nacionalismos que del Renacimiento. Pero creo que tienes razón. Nada más habría que tener muy claro en contra de qué se estaba revelando el hombre en ese momento. Creo que quien nos puede dar un marco teórico bastante interesante para discutirlo es uno de mis filósofos favoritos, y chequen la cara de Arturo cuando diga su nombre, Martín Buber. Porque, porque Martín Buber también explica esta noción de cuando el hombre, él explica estos ciclos históricos medio brodelianos de los cuales Arturo ya habló, sobre cómo el hombre concibe su mundo, y para él también es una cuestión cíclica. Entonces, cuando trata de definir una antropología filosófica, Buber dice, el hombre a veces vive en épocas en las cuales el mundo es relativamente estable, el mundo es un lugar sobre el cual te puedes posar y que es tu casa, puedes vivir en él sin ningún problema. Pero también hay otras épocas en las cuales el mundo es inestable y el mundo no presenta una casa cómoda para ti mismo. El Renacimiento es un tipo de época como la segunda que describe Buber. En aquellas épocas, según este filósofo, la única casa para el hombre termina siendo él mismo. Es decir, está definiendo el humanismo, ¿no? Porque creo que también es otra fuerza que se nos ha estado quizás un poco olvidando. Entonces, una cuestión muy interesante que podemos ver aquí en, en esta idea del hombre del Renacimiento, existe una descentralización de las fuerzas que se consideraban como perfectamente estables y perfectamente obvias durante siglos o épocas pasadas. Entonces su verdadera rebeldía es precisamente en que se rehúsa a posarse en otra cosa que no sea él mismo. Por eso siento que esta idea de siempre ponerlos como un paréntesis a los hombres clásicos es quizás un poco errónea. Probablemente sea una proyección de ellos mismos, a cómo quizás les hubiera gustado verse o que era lo más cercano que ellos encontraban para definir a hombres que se bastaban a sí mismos. Y, y en ese sentido creo que de hecho la rebeldía que tú tratas de imprimirle a este hombre queda perfectamente explicada, pero no es una rebeldía contra la iglesia, como lo veríamos en el caso de Giordano Bruno o de Galileo, eh, no exclusivamente. No es una rebeldía, vamos a decir, contra las leyes de la moral de la iglesia que no te permitía hacer disección de cadáveres. No es una rebelión contra las fórmulas iconográficas del siglo pasado, sino que al contrario trato de hacer perspectiva, ¿no? Y le hubiera parecido completamente aberrante a alguien de la Edad Media que al que está más cerca lo haces más grande y al que está más lejos lo haces más chiquito, ¿no? Le hubiera parecido algo completamente aberrante, y sin embargo el hombre del Renacimiento dice, tiene perfecto sentido porque es el individuo, y este giro hacia lo individual eh, se filtra a través de la misma civilización occidental, de la misma civilización cristiana, y, y es donde nuevamente lanza una nueva raíz
hacia lo que fueron los grandes escritores humanistas, ¿no? Y dos de los que me gustaría mencionar, porque ligan directamente con lo que Arturo estaba mencionando, pues sería Tomás Moro, el Erasmo de Rotterdam y evidentemente Maquiavelo. Estos tres escritores que sí estaban hablando en un sentido bastante teórico y bastante metafísico, etcétera, pero finalmente era una metafísica centrada en el hombre. O sea, ya no estamos hablando de aquella gran escolástica eh, donde todo el tiempo la discusión gira en torno a las fuerzas angélicas y las fuerzas demoníacas, etcétera, ¿no? Sino estamos hablando de una filosofía que gira en torno al hombre y de hecho por eso la conocemos como humanismo. Tomás Moro, evidentemente, pues fue uno de los que más influenció específicamente a Enrique VIII. Y pues Maquiavelo, nada, ¿qué más podemos decir, ¿no? De la influencia que tuvo sobre Cesare Borgia, que al fin y al cabo fue uno de aquellos grandes hombres del Renacimiento que pues terminó influenciando prácticamente a todos los demás. Entonces, nada más resumiendo mi intervención, lo que quería decir es eso, ¿no? O sea, sí, el hombre renacentista es rebelde, pero su rebeldía no es la rebeldía obvia que le gustaría, por ejemplo, em, pues a los de programas de ciencias de la televisión abierta, ¿no? De hoy en día, ¿no? O sea, claro, se rebelaron en contra de la iglesia y se acabó. Claro, se rebelaron en contra de la Edad Media y ya. Estaban rebelando en contra de una concepción del mundo, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? Leo. Arturo. Pues sí, fíjate, es interesante los nombres que das ahí al final, Yo estaría de Pablo. acuerdo. Sí, esa es la cuestión, esa es justo la cuestión. Yo también estoy de acuerdo contigo. Eh, los nombres que lanzas ahí, por ejemplo, en el caso de, como decías, de Maquiavelo, influye tanto a Borgia como obviamente él está ahí muy cerca de los Medici, ¿no? Y qué fuerza más grande. Básicamente no podemos hablar del Renacimiento italiano sin hablar de los Medici, ¿no? Claro. Mientras que los Medici representan la fuerza de innovación, justamente lo que dice, una fuerza rebelde. Para empezar, son burgueses, ¿no? Son banqueros elevados, casi casi que a nobles. Eh, y elevados justamente por el mismo Maquiavelo, al decir, ahora tú eres el príncipe. Y mientras ellos son la fuerza rebelde que están generando una nueva Florencia, una Florencia próspera, podemos ver a unos Sforza que están anquilosados en el mundo medieval, ¿no? Todavía, como su nombre lo dice, una ideología basada en la fuerza bruta. Y entonces se ve ahí un gran contraste. Y después el caso de Tomás Moro, pues sí, es el gran ¿cómo llamarlo? No es un idealista, pero sí quizás el gran asesor durante muchos años de Enrique VIII, que Enrique VIII, ya lo dije, no es como el último caballero inglés, pero no deja de ser también un gran innovador, porque uno de los grandes, eh, pues de las grandes aportaciones, si lo quieren ver de esa manera, o de las grandes características junto con el humanismo del mundo renacentista y que viene a cambiar con la cosmovisión medieval, pues es la aparición del protestantismo. Y si bien los Habsburgo hicieron todo lo posible por mantener un imperio y una España eh, católica, pues Enrique VIII fue la fuerza que convirtió al protestantismo en Inglaterra, ¿no? Entonces, Así es. pues sí, son rebeldías, porque al final estoy de acuerdo con Leo, son rebeldías que vienen a, a cambiar el cubo medieval que se había mantenido quizás desde el 1100 que veníamos hablando por unos 350 años, eh, pero que al mismo tiempo no es la gran rebeldía, porque finalmente si vemos las reformas de fondo que hizo Enrique VIII a la iglesia, en su iglesia protestante, pues no son muchas, casi casi dijo el Papa soy yo y lo demás que se mantenga igual, ¿no? Y en el caso muchas veces se sataniza al mismo Lutero al decir, es el gran padre del protestantismo y acabó con la iglesia, pero las reformas en su rebeldía que él promovía realmente no eran demasiado de fondos, era decir, pues vamos a mantener la iglesia Sí. como es, y es una de las cuestiones interesantes. Lutero apoyaba a la nobleza, ¿no? Al decir, este es el status quo en el que vivimos y es una autoridad puesta por Dios, entonces no quiero ir en contra de ella, ni quiero ir en contra del Papa, simplemente quiero que cambiemos algunos detalles que creo que no están bien, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo al decir, es una rebeldía, pero no es la rebeldía de Juana de Arco que dijo, pues mátenlos a todos, ¿no? Que sería quizás un ejemplo de más o menos de la misma época,
en el cual sí era ir en contra completamente del sistema civil, ¿no? Y bueno, ahora hay otro punto, ya que Leo nos dijo que también estaba de acuerdo, hay otro punto que tocabas antes, Pablo, y es justamente cómo actualmente, sobre todo en el inglés, el Renaissance Man hace referencia a, al hombre que empieza a dominar diferentes cosas, ¿no? Y quizás uno de los grandes males que nos trajo la revolución industrial y la modernización y luego la revolución tecnológica es esta idea de sobreespecialización, ¿no? Ujú. Y que entonces ahora eres maestro y doctor en algo. Y Así es. entonces pasaste, si bien te fue 10 y si no 30 años, en un solo tema. Mientras que el hombre renacentista, pues como dijiste, pasaba la mañana en una cosa, la tarde en otra y la noche en otra. Y es lo que la historia de Leonardo a veces se nos hace tan atractiva, ¿no? Y que finalmente es como el rasgo característico y la razón por la cual Leonardo es el arquetipo del hombre del Renacimiento. Ujú. Y bueno, y como decías, la característica principal es esa curiosidad, ¿no? Es el querer saber más, es el querer aprender más. Y aquí hay algo de lo que me gustaría que nos hablaras un poquito, Leo. Ya lo hablé yo en otro podcast, si lo quieren revisar, lo hablé con León Vanega, se llama La danza y la esgrima. Y en ese episodio tocábamos un poquito cómo el hombre medieval, el hombre de combate, vamos a decirlo así, no era especialmente en las clases nobles, y después en las clases burguesas, justamente con el hombre renacentista, no es un hombre que solo vive de la violencia, como nos los ponen las películas, ¿no? El tipo se levantaba a cortar cabezas y se dormía con la armadura puesta. Esa no es la realidad. La realidad es que hombres como Da Vinci, otra historia que es muy poco conocida, que es la de Pietro Monte, que de hecho es amigo de Da Vinci, era un condottiero, pero el tipo sabía de todos los temas. El mismo Talhofer es muy famoso. Talhofer es muy famoso por todos sus tratados de esgrima, pero un par de ellos son realmente extensos y son muy similares a trabajos que hizo Da Vinci, creando armamentos, creando estrategias, creando un montón de inventos, ¿no? No solo era la parte del combate, ¿no? Entonces, Leo, yo quisiera regresar un poquito a esa parte, pero también empezarlo a abordar desde el punto de vista medieval. ¿Cómo es una formación integral la que tenían los nobles primero, ¿no? Que te enseñaban letras, te enseñaban artes, te enseñaban guerra, te enseñaban estrategia, te enseñaban etiqueta. Y después, justamente como lo vimos platicando, esto lo trata de absorber la burguesía a través de figuras como Leonardo, a través de figuras como Miguel Ángel, a través de figuras como el mismo Alberto Durero, que es el gran, la gran mente renacentista germánica, creo yo. Entonces, no sé si estés de acuerdo conmigo o si puedes extender un poquito en esa idea. Sí, nada más ordenando un poco mis ideas y digamos que pensando en voz alta, tres cuestiones que me gustaría tratar a continuación. Uno, ubicar bien a qué me refiero con rebeldía. Y la segunda sería hablar un poco justamente de lo que sería esa rebeldía aplicada y ya poniendo un par de ejemplos en el arte. Y ya tres, hablar un poco de Leonardo da Vinci. Entonces, empezando con el punto número uno, yo creo que hay que poner la idea de rebeldía junto con lo que había puesto sobre la mesa al principio, que es la importancia del individuo, del yo. Entonces, siento que esta rebeldía va a ser, digamos, se va a notar en cada individuo y es como una búsqueda hasta cierto punto de la independencia mental. No quiero sonar como Owen en el 19, pero siento que el individuo se va a ver oprimido por varias partes, por varios enfoques, el enfoque de la iglesia y el enfoque que será de las artes, de la economía, y entonces cada persona desde su propia individualidad va a buscar independizarse o rebelarse desde cierto ángulo. Y finalmente el Renacimiento siento que es la suma de todos esos movimientos rebeldes que se vienen a combinar y crean algo nuevo, ¿ok? Por ejemplo, no es solo rebelarse contra la iglesia, no todos se están rebelando contra la iglesia, solo un par se va a poner, digamos que en desacuerdo,
y los demás, digamos, que van a poner su propio granito de arena. Uno se puede rebelar en contra de, digamos, que las imágenes sintéticas, las imágenes ya resumidas, y van a proponer o van a tratar de desembarazarse de ellas, y la propuesta va a ser puesta sobre la mesa, va a ser aceptada y va a ser aprovechada por los otros comensales, por los otros comensales, ¿ok? El Renacimiento lo podemos ver desde una óptica lineal, pero también lo podemos ver como la óptica lineal. Entonces, digamos que está Giotto di Bondone aquí y hasta aquí estaría Rafael Sanzio. Entonces, para ver, para apreciar, digamos que los frescos de las estancias vaticanas de Rafael, tenemos que entender ciertos aspectos. Por ejemplo, como ya mencionaban, las leyes de perspectiva propuestas, sugeridas, perfeccionadas por Filippo Brunelleschi, serían los pigmentos que ya refinaron en el norte de Europa, serían las innovaciones anatómicas que fueron puestas en escena por Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. O sea, ver a una Madonna de Rafael o ver justamente la Escuela de Atenas, que era el ejemplo con el que quería cerrar, vemos ahora sí que la suma de todo lo que se vino a coleccionar en el Renacimiento. Entonces, uno se revela tal vez contra el veto de lo que sería profanar el cuerpo, y gracias a esa rebelión que pone sobre la mesa, ya los demás pueden tomar y partir de eso. Entonces, siento que es como la contribución de cada uno y también la suma que va a beneficiar a todos, ¿ok? Entonces, siento que es esa parte de la rebeldía, pero vista desde lo que es el individualismo, es decir, el amor del yo, lo que yo quiero lograr, mis necesidades, y de ahí también podríamos saltar un poco a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que también tuvo que luchar contra su propia condición, no estaba muy bien, que digamos, en cuanto a lo familiar, y entonces tuvo que hacer carrera desde las artes. Y es como también otro ejemplo de cómo puede triunfar un individuo a pesar de lo que es el contexto, a pesar de lo que nos viene a imponer lo que nos rodea. Entonces, después, los góticos vienen a dejar un legado muy importante, vienen a encriptar en sus obras, me encantaría ponerles un par de obras, donde se ve que ellos están tratando de rescatar lo que es el legado clásico en cuanto a proporción, perspectiva, insinuación de tres dimensiones en un soporte bidimensional. Ahí, digamos que ya no podían descararse porque la situación no lo permitía y poner una representación fiel del cuerpo humano, porque eso no era aceptado, digamos que en este periodo que llamamos tal vez de forma un poco muy bully, lo que sería la Edad Media o la Edad de la Oscuridad. Entonces, un artista llamado Giotto di Bondone se dio cuenta que había un código en esas imágenes y lo que hace es tratar de sacarlo, lo rescata. Dice, es que están insinuando que hay un cuerpo debajo de esa toga, debajo de ese manto. Con un hábil uso de lo que es luz, sombra, color, se alcanza a ver un cuerpo debajo de todo ese manto. Entonces voy a tratar de sacarlo y a través de lo que sería el uso apropiado de la luz y la sombra va a darle volumen. Y luego, digamos que ese sería el aporte de Giotto, es decir, el gótico impone lo que sería una imagen simple. Él podría decir, no, no me voy a quedar con esta idea, hay algo más ahí, pongo sobre la mesa que es posible generar volumetría a través de luz y sombra y color. Luego viene lo que sería, eso es Giotto di Bondone. El Filippo Brunelleschi dice, podemos crear una serie de compartimentos que son las leyes de perspectiva, podemos generar la ilusión de profundidad. Si ponemos aquí un punto en el cual van a conectar todas estas líneas, que son las líneas de perspectiva, en el punto de fuga, y ya generamos esto. Entonces los siguientes artistas van a venir a aprovechar estas dos y luego se van a aprovechar de los pigmentos y se va a ir, digamos que, creciendo esto. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sí justamente fue un ejemplar bastante interesante a considerar. Entonces, siento que él viene a deslumbrar, viene a imponerse por justamente esta capacidad que tiene de absorber los conocimientos o lo que tiene a su favor y aplicarlos desde una perspectiva, desde una óptica nueva. Entonces, él fue alumno de un sujeto llamado Andrea Mantegna. Andrea Mantegna, no es cierto, no es cierto, estoy mintiendo, Mantegna fue otro.
me estoy confundiendo aquí. Leonardo da Vinci fue alumno de Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio, que fue el encargado de coronar justamente el edificio que había puesto como ejemplo de puente entre lo que es la Edad Media y el Renacimiento, que es Santa María de las Flores. Entonces, había un problema técnico interesante, que era coronar lo que es la linternilla de Santa María de las Flores con un orbe de bronce que pesaba toneladas. Entonces, ¿cómo colocamos una esfera de bronce con un plano inclinado? ¿Cómo la colocamos si está empestada y que se quede justamente estable? Y mientras él estaba diseñando, buscando la solución, tenía a su discípulo Leonardo da Vinci arriba del hombro tomando nota de todo lo que hacía. Entonces, la leyenda, por cierto, esto es algo muy importante, hay que tomar en cuenta lo que es la figura de Leonardo da Vinci, la leyenda o el aura que se ha formado a su alrededor, como de genio, como de una persona realmente con aires divinos, y entonces es la parte que se le ha dado tal vez por la literatura, la fantasía, no lo sé. Entonces hay que también separar un poco lo que es el Leonardo da Vinci real del tal vez el Leonardo da Vinci mítico. Entonces no sé qué opinen hasta aquí. Pablo. Pues creo que tienes razón, Leo, y creo que la clarificación está bastante bien. El punto que haces es muy bueno hacia el final, porque efectivamente nosotros como modernos sobreestimamos, o como posmodernos, no sé cómo nos quieran llamar, eh, sobreestimamos demasiado lo que fue realmente Da Vinci para sus mismos contemporáneos. O sea, sí era muy admirado, era muy respetado, pero pues de todas maneras tendría que andar votando de un lado para otro, que ahora me voy a Milán, que ahora me voy al sur de Francia, que ahora me regreso a Milán, que ahora voy otra vez a Francia, etcétera, precisamente porque era... eh, Walter Isaacson dice, todos podemos imitar un poco a Da Vinci, como les dije, quizá como antídoto, siendo un poco más curiosos, cultivando hobbies, ¿no? O sea, un poco lo que hoy hacemos para ser renacentistas es el hobby. Pero el problema que siempre tuvo Da Vinci es que nunca acababa nada, ¿no? Todo estaba incompleto. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Lo que hoy en día muchos dirían, yo creo que si paras en la calle a 15 personas y les dices cuál es la mejor pintura del mundo, no, el 90% te va a decir, no, la Mona Lisa, ¿no? Y sin embargo, la Mona Lisa era prácticamente irrelevante durante su época y hasta que no se metió en una bola de escándalos y se la robaron y luego la recuperaron y luego la falsificaron y no sé qué tanto. Es cuando verdaderamente nos empezó a llamar la atención y dijimos, wow, aquí hay algo secreto, aquí hay algo importante, ¿no? Y pues sí, para nosotros Da Vinci es casi como un dios, o sea, creemos que descifró prácticamente todos los secretos del mundo, pero pues no, realmente es algo bastante sobreestimado. Y eso en mi estima, no le quita ningún valor, porque fue un hombre de su tiempo que precisamente supo aprovechar todo aquello bueno que tenía, ¿no? Y sí, todo el mundo reconocía su genio. Todo el mundo reconocía su genio, o sea, inclusive Verrocchio, eh, que pues sí era bueno, pero él mismo dijo, pues soy yo mediocre a comparación de lo que realmente puede hacer Da Vinci, ¿no? Lo que puede hacer Leonardo. Y, y la verdadera relevancia, curiosamente, de estos hombres renacentistas es que inspiraron a los siguientes, inspiraron a los siguientes y sirvieron de apoyo para genios enormes, ya si quieres, de épocas un poquito más posteriores, ¿no? Yo pensaría en Bernini como quizás el pináculo, por lo menos para mí, de esta gran secuencia de hombres, ¿no? O sea, así como es difícil decir dónde empieza el Renacimiento y dónde termina, eh, yo creo que quien expresa al máximo, por ejemplo, el ímpetu renacentista, pues sería, por ejemplo, Bernini, ¿no? Y, y sin embargo, eh, no sé si ese ímpetu se haya terminado o, o si todos los años de guerras religiosas lo hayan apagado un poco, pero pues no sé, Leo, aquí ¿qué piensas tú al respecto sobre los siguientes ciclos históricos y si, o sea, si el Renacimiento perdió brío y dio paso a una cosa nueva,
o si finalmente deberíamos considerarlo como el inicio de nuestra era, de nuestra época histórica, por así decirlo. Ok. Efectivamente, algunos dicen que la modernidad inicia justamente en el Renacimiento. Entonces, Ujú. digamos que es como una etiqueta, una convención. Y sí, efectivamente siento que uno de los mayores logros haya sido el inspirar a las siguientes generaciones. Y está relacionado también con lo que mencionaba Arturo, con lo que es los ciclos, ¿ok? Es algo que trato de explicar como el mundo de la moda, como el mundo de la moda. Por ejemplo, bueno, eran los griegos, luego vienen los romanos que se vienen a fusilar a los griegos, luego vienen los bárbaros, cae el Imperio Romano, al menos la mitad, y viene este periodo donde en teoría se pierden conocimientos, que es la Edad Oscura. Luego viene el Renacimiento, donde se intentan rescatar todos estos logros, contribuciones de los clásicos. Luego se ve demasiado serio, se ve demasiado estirado, se ve demasiado simple y surge el barroco. Y entonces el barroco va creciendo, el amor a los detalles, el amor a, digamos, a la saturación. Luego es demasiado saturado y tratan de ser un poco más austeros y vienen a voltear la vista una vez más a lo clásico, pero como no pueden ponerle Renacimiento 2, le van a llamar neoclásico. Entonces es otra vez, entonces es un ciclo constante de hacemos experimentos y volvemos a Roma. Ujú. Hacemos experimentos porque no nos gusta lo romano y luego decidimos volver otra vez a lo romano. Entonces, hasta cierto punto no se ha podido desprender el arte o la historia de lo que ha sido la propuesta de Grecia y Roma. Tanto así que podemos ver dioses griegos desde, ¿qué será? Desde Firias hasta justamente Bernini, y luego vendría Cánova. Siempre están ahí, siempre están ahí. Hay algo ahí que siempre nos invita a voltear a lo que es la antigüedad clásica. Entonces, había otra cosa que quería comentar, pero no sé si Arturo quiera complementar un poco esta parte. Pues nada más una nota en cuanto a lo de Leonardo, que a mí siempre me ha llamado la atención, y es como lo hemos encumbrado, como el gran artista del Renacimiento. Yo honestamente pienso que Miguel Ángel es mucho mejor que Leonardo. Em, y me llama siempre mucho la atención porque dentro de la misma concepción que Leonardo tenía de sí mismo, él era más un belicista que un artista. O sea, el sueño de Leonardo era construir armamento y trabajar en la guerra, y su trabajo de día para poder pagarse su hobby era pintar. Y es muy triste en su biografía saber, ¿no? Que cuando los Sforza le dicen, vente a Milán, él dice, ya se hizo mi sueño, y después llegan los franceses y le dicen, pues Milán ya es francés, así es que pues, te regresas, ¿no? Y es que probablemente el gran trauma que tiene, y mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa que Da Vinci era un artista, este, pues casi, casi diríamos que de hueso, pero él se consideraba, o él quería ser inventor realmente, ¿no? Y simplemente se pagaba la vida pintando. Y como decía Pablo, la cuestión de la Mona Lisa, que es muy interesante porque justamente el óleo le permitió, o sea, si estudian un poquito la historia de la Mona Lisa, pues un óleo que usó y reusó, ¿no? Creo que con los estudios que se han hecho hay por lo menos 3 pinturas debajo de la que conocemos actualmente, Ujú. ¿no? Y son un par que le regresaron, que fue así de, ¿qué crees que no me gustó? Haz una nueva, ¿no? Y al final él acabó reutilizando en esta dona que no sabemos realmente quién es, y es bien chistoso cómo finalmente es su trabajo más famoso y es su trabajo probablemente con la evaluación más alta, cuando seguramente en su galería personal no lo consideraría entre los mejores, ¿no? Em, Mm. y Sí, pues sí, siempre es gracioso esa parte. es gracioso, pero para mí siempre tiene una conclusión positiva en este sentido, ¿no? Sí, sí era importante para Leonardo la Mona Lisa, pero no por el sentido que usualmente nosotros creemos, ¿no? Em, Empezando por el hecho de que Leonardo ni siquiera entendía el arte como hoy en día lo entenderíamos, ¿no?
Nuevamente, si hoy en día te vas a un museo de arte moderno y te encuentras ahí a un artista haciendo alguna graciosada, le dices, a ver, ¿tú qué entiendes por arte? ¿No? Y te vas a ver con algo como la expresión de las cosas más hondas de mi ser y no sé qué, ¿no? La expresión de mi alma, pero soy 100% ateo, ¿no? Y, ¿no? Ya desde ahí son estos artes de completa tensión psicológica, además, ¿no? Pero bueno, o sea, Leonardo tenía este aprecio por la Mona Lisa porque era el resultado de sus disecciones más detalladas sobre los músculos de la cara. Entonces la retocaba y la retocaba y la retocaba y viajaba con él de un lado para otro y luego otra vez y hacia el final de su vida incluso varios de sus aprendices estaban también ahí metiendo mano en la Mona Lisa, ¿no? Y lo consideremos hoy en día como algo espurio. O sea, si tú vas y le compras a un artista, no sé ahorita ni siquiera qué artista exista que esté de moda, vas y le compras una obra y de repente te enteras que estuvo su estudiante también ahí retocándola y metiéndolo, probablemente ya la consideramos como algo espurio. Pero en la época de Leonardo, el arte, en primer lugar, por así decirlo, tenía un propósito, no era por el arte en sí mismo. Y en segundo lugar, era todavía, a pesar de que ya lo firmaban, era algo todavía colaborativo. Esta idea de la obra de arte como expresión del alma del artista es algo ya muy posterior. Y también creo que por eso nos debería servir como lección esta noción, o ya que tratamos de enmarcar a estos hombres, tanto en su contexto histórico como un poco de tratar de entender su pensamiento, de lo diversos que eran y de los cuentos que nos hemos hecho de ellos, eh, precisamente creo que son un ejemplo muy claro cuando los contrastamos y nos pueden servir de ejemplo especialmente para la ridiculez de nuestras propias épocas. Em, la ridiculez de nuestras propias épocas, por ejemplo, que llegan a ese tipo de contradicciones, ¿no? Como el individuo es perfectamente único y perfectamente individual, pero está absolutamente condicionado por, vamos a decir, su raza o su género, ¿no? El individuo que tiene un alma que es invaluable, pero sin embargo en un mundo donde no puede existir ni siquiera la noción de un Dios, ¿no? O un mundo en el cual la historia pasada nos es completamente repugnante, pero tampoco nos atrevemos a pensar en un futuro, ¿no? Y, y yo creo que por eso la figura del hombre del Renacimiento es tan atractiva para nosotros, no solo por esta cuestión de la hiperespecialización, que quizá deberíamos también hablar un poco sobre ello y sobre el efecto que tiene en el espíritu humano, por así decirlo. Pero, pero pues bueno, si quieren tomar esa línea de pensamiento, adelante, si no, antes de que me extienda, les voy a ceder la palabra, amigos. Tú, Leo, no sé qué quieras complementar en estos puntos. Sí, sí, sí. Es cierto que Leonardo da Vinci está revestido de un aura que se le ha venido de forma tal vez gratuita, tal vez no, de que era la cresta de la ola, era una maravilla. Pero también hay que considerar que surgió, despuntó, no, digamos que no de la nada. Se ganó su lugar en la historia, se ganó su lugar en el panteón de los grandes Ujú. artistas por ciertas cosas que no podemos tampoco poner bajo la alfombra. Es cierto que dejaba muchas cosas inconclusas y terminaba lo que le era más conveniente, lo que le era más, digamos que lo que él consideraba más necesario para él en ese momento. Como ejemplo, ya cuando se mete en problemas, tiene ciertos rencorcillos ahí con los Medici, cuando se tiene este pleito con el Papa y el Papa tiene que hacer modificaciones en lo que es San Pedro, los Medici le envían como el kit de sus mejores artistas y Leonardo es odiado. Entonces Leonardo se migra a lo que es la ciudad de Milán y ya él busca afanosamente lo que habían dicho que es la comisión del Gran Caballo de los Esforza.
Sin embargo, Ludovico no le quiere ceder tan fácilmente ese encargo y lo pone a hacer varias cosas. Antes de esto, Leonardo da Vinci le expone en una carta toda su, digamos que le deja entrever que es sí, todo un dechado de virtudes. Y muy al final le dice, ay, a propósito, también puedo hacer Soy escultura, pintor, sí. si me considera. Entonces, que comienza efectivamente haciendo rutina de ingeniero, por lo que es el peligro justamente de una invasión, se lo ponen a hacer armas, se va ganando a través de la labia, a través del mérito, su lugar en la corte, y le encargan justamente el retrato de una joven llamada Cecilia Galerani, que era la amante en turno de Ludovico Sforza. Entonces, ese cuadro, ni pensar dejarlo a medias. Entonces, es uno de los cuadros que tenemos de Leonardo da Vinci y uno de sus como estelares. Entonces, cuando le convenía, cuando realmente le interesaba, sí acababa bien un cuadro. Y se metió en varios problemas también por ahí. Digamos que su mente curiosa lo llevó a experimentar con una técnica llamada esfumato, que también está presente en la Mona Lisa o la Gioconda. Se le puede ver en la Última Cena, también en la ciudad de Milán, por supuesto, en Santa María de la Gracia, y que este experimento, el esfumato, le vino a causar muchos problemas porque finalmente el cuadro se estaba perdiendo gracias a la humedad. Entonces le van a decir, un momento, es que cómo pudiste haber hecho esta cosa que se está diluyendo, se está perdiendo, entonces estás faltando al contrato. Y dice, no, de ningún modo. Si yo hubiese faltado al contrato, usted no me habría pagado, no se habría completado la obra. O sea, la obra se completó, la obra se hizo y ya si usted no la conservan en buen estado es otro asunto. Entonces, podemos ver su ambición, su sed en lo que sería una serie de cuadros, por ejemplo, cuadros tal vez sea muy generoso, tal vez sea muy generoso, sería esbozos que hizo para algunos cuadros, como por ejemplo San Jerónimo, la Anunciación o la Adoración de los Magos. La Adoración de los Magos y San Jerónimo son de las que me gusta poner sobre la mesa, porque en San Jerónimo se alcanza a ver su compromiso con lo que es la representación del cuerpo humano. Entonces se ven los diferentes estratos que lo componen. San Jerónimo en su cueva traduciendo la Biblia, lo podemos ver como este anciano en cierta etapa de qué será, de iluminación o de desesperación, está teniendo una epifanía, donde se ve la piel, se ve la piel tensa por los músculos adecuados y abajo se ve la estructura ósea correcta. O sea, Leonardo, si quería pintar algo, primero tenía que hacer los huesos, luego tenía que hacer los tendones, los músculos, la piel y luego ya lo más superficial. Entonces, en la Adoración de los Magos se ve que él desea realmente ubicar bien el cuerpo humano en sus diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos en la Adoración de los Magos desde el niño Jesús hasta los pastores, hasta los sabios o los reyes que iban justamente a darle las ofrendas. Y es un estudio de todo lo que es el cuerpo humano, desde que es un niño hasta ya la decadencia, que es los magos o los reyes. También va a experimentar un poco y le van a, digamos que, hacer notar que no está siguiendo las pautas adecuadas, lo socialmente aceptado, con lo que es la Virgen de las Rocas. En la Virgen de las Rocas él va a faltar un poco a la iconografía definitivamente no le es muy, que será conveniente en ese momento, va a pintar ciertas cosas que al mecenas y a la sociedad en general no le gustaron tanto, así que lo obligaron a repetirla. Entonces tenemos dos versiones de la Virgen de las Rocas, una es una que es su versión original y otra que ya está adaptada a lo que es la estética, a lo que es el gusto, a lo que es la iconografía, a lo que es lo apropiado. Entonces, sí, Leonardo da Vinci va a tener, digamos que mucho de lo que hablar, y es verdad lo que dicen, él no se sentía muy cómodo con la pintura. La pintura en concreto no le gustaba y lo menciona en su tratado de pintura. Él menciona que no le agrada, pero otros esquemas de lo que son las artes y otros ramos de las artes sí le agradaban bastante. Entonces, como dice, su ambición, su sueño más que será profundo, más ambicioso, era hacerse con la comisión del Caballo de los Sforza y finalmente no se pudo. Es muy triste.
y también tiene que viajar a Venecia, tiene que ir a Venecia y busca patrocinio para ciertos proyectos y finalmente no se lo conceden. Entonces, sí hay mucho de Leonardo, tanto la parte fantástica, mítica, como la parte que realmente podemos concederle y aplaudirle por su trabajo, por su esfuerzo. Entonces hay que poner un poco de equilibrio en estas dos partes. Y hablando de Leonardo y Miguel Ángel, también este enfrentamiento que tuvieron y estuvieron a punto de llegar a los golpes, pero no pasó, afortunadamente. Los dos se fueron nada más como con un par de bofetadas en el ego y demás, y para colmo los pusieron a trabajar también ahí en el ayuntamiento de Florencia. Entonces, hay mucho. Y también por ahí podemos hablar un poco de la amistad que tenía Leonardo da Vinci con Maquiavelo, justamente, y su plan malvado para secar ahí un par de ríos. Es todo un festín este personaje, este amigo. Entonces, no Sí, sé así es. qué opinen o si le damos un enfoque. ¿Qué opinan ustedes? Pues, pues yo nada más para aligerar nuestra conversación sería preguntarles si les gusta o no el Código Da Vinci y qué opinan de esa interpretación del personaje. Fíjate que nada más para cerrar un poquito, pues ya nos aventamos ahora dentro del episodio, un mini episodio acerca de Leonardo, ¿no? Que Sí, así digo, es es. obvio porque, pues como dijimos, es el arquetipo del hombre renacentista y lo que decía ahorita Leo, eh, todas estas amistades, ¿no? El enfrentamiento con Miguel Ángel, la amistad con Maquiavelo. En el mundo del esgrima eh, se ha documentado que era muy buen amigo de otro, como les decía, de un condottiero que se llama Pietro Monte. Entonces estaba en todos los círculos, ¿no? Y es una de las grandes características de estos hombres, no solo de él, sino de los hombres como él. Y bueno, hablando del código Da Vinci, y creo que como nota para ir cerrando el podcast un poquito menos seria, eh, creo que me parece interesante como ver alienígenas ancestrales. O Mm. sea, creo que es divertido, creo que el morbo nos lleva a gustar de estas historias, ¿no? Personalmente me gusta más Ángeles y Demonios y me gusta más Inferno, y justamente porque profundizan en otros autores y en otras ciudades. Pero bueno, al mismo tiempo la película y este personaje de Tom Hanks fueron uno de esos personajes que me llevaron a interesarme un poco más por el simbolismo, por los símbolos, la iconografía, por entender de una forma diferente el arte, ¿no? Entonces, no me encanta, porque creo que es 100% fantasía. No creo que dentro de las grietas de la Mona Lisa haya mensajes secretos. No creo que Da Vinci fuera un Illuminati o pre-Illuminati que tuviese secretos del universo y que tampoco fuese una especie de reptiliano con conocimientos que nosotros no tenemos. Pero creo que es interesante pues el poder jugar con estos conceptos y la forma en la que se presenta la historia. Pues es entretenida porque es una forma justamente ligera que de hecho yo utilizo en mis clases de arte con mis alumnos pues para que te introduzcas en el mundo del arte y de los símbolos y de la iconografía y de la iconología. ¿Y tú, Leo, qué onda? ¿A ti sí te gusta o es como el Hércules de Disney, pero versión Renacimiento? Justamente, justamente se puede considerar un instrumento o una especie de carnada para atrapar que será, los alumnos, a las nuevas mentes y acercarse a lo que es el original. Entonces, mira esto, y es tentador y es bonito, y sí puede ser, y oye, fíjate, aquí está el original, y igual encuentras una pista que nosotros no, a ver, estudia Leonardo ahí un rato. Así es. Entonces, yo lo veo como un buen recurso para introducir al tema de, digamos que oficial, canon, el arte, de la historia de Leonardo. Y fíjense que en ese caso yo sí me atrevo a decir, creo que Ángeles y Demonios es una mejor película en cuanto, no sé, los libros honestamente ni me han llamado la atención leerlos, pero desde el punto de vista cinematográfico, Ángeles y Demonios me parece una mejor película, mejor elaborada, con mucho más influencia artística, pienso yo. Pero bueno, no sé si tengas ahí, Sí. Pablo, ya te di tu cara de a mí me gusta más otra. No, no, sí, digo, me da mucha risa porque, fíjate, no leí Ángeles y Demonios y el otro tampoco. La película ya ni me acuerdo si la vi. Inferno. Ujú. Pero
Es una cosa muy curiosa entre las rarezas de mi biblioteca, porque el Código Da Vinci es de esos libros que dije, no, 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 yo, no, jamás, ¿no? Y sin embargo tengo dos copias, ¿no? ¿Cómo fueron a aparecer en la casa? No, no tengo idea. Y solamente son estos artefactos demoníacos de la producción artística moderna que tienen esta propiedad multiplicativa aquí en mis arcas mágicas. Pero otro artefacto que hizo lo mismo fue el disco de las Spice Girls. No sé cómo demonios fue a aparecer por duplicado aquí. Sin embargo, algo que me parece muy revelador del Código Da Vinci es precisamente que revela nuestra actitud hacia el Renacimiento y nuestra actitud hacia Da Vinci. La actitud que revela es que deseamos que tenga las respuestas y que deseamos que nos sea entregada la clave interpretativa para descubrirlas. Y eso habla bastante, o más bien dicho, dice a gritos precisamente que tenemos una insatisfacción muy profunda con el modo en el cual organizamos nuestras vidas, la relevancia relativamente menor que entendemos sobre el papel del humano en el mundo. Y entonces vemos hacia estas figuras como Leonardo, como Jacques de Molay, como todos aquellos que tienen algo de misterio, y nos encantaría que de repente se nos abriera todo un panorama de misterio y que evidentemente nosotros somos los únicos y los elegidos que tenemos la capacidad de interpretarlo, ¿no? Siempre se me ha hecho algo muy curioso precisamente de cómo nosotros nos relacionamos especialmente con el Renacimiento y con nuestra propia época. Claro que Dan Brown termina lo termina como una novelilla de aeropuerto y en una nota bastante positiva y como una unión cósmica nueva se establece, ¿no? Entre el personaje y la historia del mundo, ¿no? Pero si por ahí les interesa a los escuchas adentrarse a una versión un poco más matizada de algo que es muy parecido al Código Da Vinci, les recomiendo que lean el péndulo de Foucault, de Humberto Eco. El tema es relativamente similar, ¿no? O sea, es de repente este acceso a todos los misterios de la historia y el deseo de que algo se haya perdido en el camino y que si tan solo lo encontramos, entonces vamos a encontrar un gran significado, ¿no? Y creo que Sí, esa sería la idea. y fíjate, yo soy fan del género, o sea, hace Sí, años me acuerdo que género policíaco. sí, básicamente, o sea, pero es combinado con una especie de novela histórica, ¿no? Ujú. Ya para ir cerrando, pero bueno, hace años, no sé, yo unos 10, 15 años, Océano, creo que fue Océano, en estos libros de cómpralo en el puesto de revistas, sacaban como megaseries, y no me acuerdo cómo se llama esa serie, pero gracias abuelita porque tiene todos y me dijo que me los va a heredar algún día. Obviamente ya se los robé, ya los leí, luego se los regreso, ¿no? Pero es una cantidad de libros que se han escrito con esta, ¿no? Este otro se llamaba El secreto de los cátaros o algo así, y todas hablan de las mismas ideas, ¿no? En las cuales algo en la Edad Media pasó y como decía Ujú, Leo, hay alguna reliquia o algún objeto mágico que se perdió y ahora de repente algún investigador o algún ujú, paleontólogo o algún antropólogo se lo topa claro. y viene todo un poder oculto, ¿no? Ya sea algún tipo de Illuminati o los Así es. templarios si esto fuera Assassin's Creed, ¿no? Y que los persiguen y bueno, al final el mundo se salva. Pero Ándale, es, exactamente. es entretenido y como decía Leo, pues es una buena puerta, es una buena carnada para traer a las masas, si queremos decirlo así, pues al mundo del arte y al mundo de la historia, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, eh, más allá de no sé si Leo tengas alguna nota final, yo tengo una pregunta con la cual me gustaría cerrar eh, el podcast. Entonces, pues no sé, ¿lo tienes alguna nota final o nos vamos directo a la pregunta? Nada más por pura curiosidad y porque no quiero dejarlo escapar. Siento que justamente se crea este tipo de auras por, ¿qué será? Como todo, tomando el ejemplo de alienígenas ancestrales y tal vez un poco lo que ha hecho la arqueología y saben que lo ha hecho,
que, como tú dices, podemos encontrar un algo que nos parece realmente delicioso y nosotros le damos million vueltas y lo interpretamos como realmente algo especial y en su momento igual era un cubo de basura, ¿no? Es como lo que ha hecho muchas veces la arqueología oficial, que encuentra algo, no tiene idea de lo que es realmente y propone una teoría que es comprada por muchos y luego se construye sobre las teorías de ese algo varios escritos y es una pirámide colosal y luego viene a derrumbarse porque se encuentra ya sea un alto relieve o alguna otra cosa que dé testimonio que esa cosa no era un calendario o no era una lámpara, sino era un cubo de basura. Y entonces todas estas teorías se colapsan, ¿no? Pero es Así es. justamente ese placer de teorizar, de ver esto Ujú. y creer lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo con Leonardo da Vinci. Así Vemos es. La Virgen de las Rocas, versión uno, vemos La Última Cena, que ha sido retocada por varias manos, ¿ok? Es como el mismo problema que tiene hoy en día y se salvó en la Segunda Guerra Mundial de milagro, por obra divina si prefieren, y de que el agua comienza a diluir, comienza a borrar los detalles, ¿no? Entonces se ha restaurado, se ha retocado mil y un veces, tanto así que hoy en día no podríamos decir que lo que estamos viendo es una obra pura de Leonardo da Vinci, sino Sí, ¿no? que hay unas cuantas manitas en la historia que han enchulado, han detallado o aderezado esa obra y como tal alguien pudo haberlo visto y dijo, ah, es que si lo ponemos, si lo comparamos con el pentagrama, entonces es un acorde musical y es mucho. Siento que es parte de lo mismo. Es decir, vemos Sí, algo curioso y creamos una leyenda que nos es más satisfactoria. No sé, como así es. a mí Topoye es ser humano, no sé qué. Yo creo que cerraría ahí. Yo creo que cerraría. O sea que me estás diciendo que María Magdalena no está en la última cena. Pero bueno, Sería eh, interesante de descubrir. es un tema interesante para otro podcast. Pero bueno, la pregunta con la cual quiero cerrar, se las pregunto a ustedes y la dejo abierta para quienes nos escuchen. Ujú. Al inicio mencionaba Pablo, ¿no? Como el hombre del Renacimiento es el opuesto a la sobreespecialización a la cual nos vemos expuestos actualmente, ¿no? Y, y pues nuestro contexto nos ha llevado a pensar que ser sobreespecializados en algo es lo mejor que podemos hacer, casi casi es el ser el mejor en tu área, ¿no? Mientras que este hombre renacentista que dominaba la ciencia, el arte, eh, las letras, básicamente, y era un panorama bastante amplio que tenía, se contrapone, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Ser un hombre del Renacimiento que conoce e incluso llega a dominar más de un área o ser un hombre posmoderno que se sobreespecializa exclusivamente en un campo? ¿Quieres tomarla tú, Leo? Tú, por favor. Sí. Pues bueno, creo que aquí va a estar, va a ser muy interesante porque quizás somos un poco el contraste, ¿no? Porque como bien sabrás, Arthur, pues yo soy el que nunca acabó de especializarse en nada, ¿no? Entonces, pues he transitado por las letras, las matemáticas, la veterinaria, ahorita ando de agrónomo, organizo viajes del otro lado del mundo y eh, entonces también soy escritor, le hago bastante bien al dibujo, este, mi carboncillo es excelente, diría yo, para un amateur. Y, eh, y entonces es para mí muy fácil decir, ah, sí, claro, tienen que ser como yo, ¿no? O más bien dicho, si la sociedad no estuviera completamente corrupta, a mí me tendrían como su rey filósofo, ¿no? Pero en vista de que ya están completamente perdidos y deciden actuar como animales el 90% del tiempo, pues me van a obligar a tomar la cicuta tarde o temprano, ¿no? Ese sería el primer impulso que tomaría, pero la verdad es que el balance es lo correcto, ¿no? O sea, la parte demoníaca de Leonardo es precisamente que no acababa nada, ¿no? Y yo te puedo decir como alguien que tiene un impulso similar, no estoy diciendo que yo sea un genio como Leonardo, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es, yo tengo ese mismo impulso de que todo me da curiosidad y me meto a investigarlo
Y ya que digo, bueno, pues ya más o menos lo entiendo, ya tengo una idea de qué se trata esto, pierdo completamente el interés y lo abandono, ¿no? Entonces, como tengo ese problema, he llegado a un punto en mi vida en el que, pues sí, soy muy bueno en un chorro de cosas, pero no lo suficiente como para poder hacer una increíble carrera en una sola cosa, ¿no? Entonces tengo que estarle metiendo ahora a una disciplina, ahora le hago a otra, etcétera, ¿no? Eh, Creo que en algunos aspectos, como por ejemplo en conversación, me hace un poco más redondeado porque podría hablar con, podría hablar con un matemático, podría hablar con un historiador del arte, espero, ¿no? Que Leo probablemente piense lo contrario. Este, podría hablar Sí, sí, está. con un chorro de personas y tener una conversación ahí más o menos aceptable, ¿no? Entonces debería ser yo eh, un experto de las llamadas de Zoom y podría intervenir sobre cualquier tema. El, el problema, el problema verdadero es que hay áreas en la actividad humana moderna que sí exigen esta hiperespecialización, pero nunca debe olvidarse que esta hiperespecialización te puede volver completamente ciego y te puede volver no solamente ciego, sino inefectivo completamente en el mundo. Entonces, todos necesitamos algo de filosofía, todos necesitamos algo de arte, todos necesitamos conocer algo de historia. Muchos de los males que vemos hoy en día y algún día me tomarás la pauta para entrar a toda la polémica actual, que sé que este podcast casi siempre habla de polémicas de hace 400 años, pero las de hoy en día también tienen ahí de dónde morder, ¿no? O sea, tienes a estos académicos que se chutan 20 citas de Foucault y de Derrida, pero que si les preguntas, no sé, o sea, si les preguntas, ay, ¿qué onda con Kant? No saben ni quién es Kant, ¿no? Eh, ese es quizás el problema, que creamos personalidades demasiado desproporcionadas y el mecanismo de defensa es o te apasionas a lo ridículo por algo que no es tan importante, o cosas que son verdaderamente importantes las tomas como algo blasé, ¿no? Como eh, la lectura casi como un hobby, inclusive la palabra hobby, ¿no? Para el renacentista, lo que hoy en día consideramos un hobby sería una actividad importante, valiosa y práctica. Y el hobby es como algo que uso para no aburrirme demasiado en el poco tiempo libre que tengo, ¿no? El hiper especializado tiene el gran defecto de que quiere medir todo el mundo con su disciplina y por lo tanto cae en esta gran aberración epistemológica de que pues solamente cree que el mundo, cree que el mundo solamente se puede medir con aquello que él maneja y que él domina, ¿no? El ejemplo más obvio de personas muy inteligentes que tienen este punto ciego tan grande, pues son los nuevos ateos, ¿no? Por ejemplo, Sam Harris y Christopher Hitchens, etcétera. No, Christopher Hitchens no muy especializado, Sam Harris un poco más. Llevan su especialización a tal grado que terminan con puntos ciegos gigantescos, ¿no? Y ahí tienes a toda la comunidad científica atrás de ellos diciendo, ah, sí, claro, pero es que son científicos, entonces yo tengo que pensar moralmente igual que ellos. Ese es el verdadero problema. Uno, si uno toma demasiadas cosas, uno se diluye, pero si uno solamente toma una, entonces uno no puede afirmarse como ser en el mundo. Y por lo tanto acabo eh, con el típico consejo que te da tu papá o tu tío cuando le pides ayuda en un problema y te dice, ah, sí, hay que tener balance en todas las cosas o un equilibrio es lo importante, ¿no? Pero pues, finalmente es la conclusión ética de Aristóteles, o sea que, pues si es suficientemente bueno para Aristóteles, es suficientemente bueno para mí. Ok. ¿Tú, Leo, qué opinas al respecto? ¿Sobre especialización o un poco de todo?
Yo creo que un poco de todo. Yo creo que un poco de todo. Finalmente, para escoger algo que me guste, algo que me sea cómodo, debo de tener un muestrario, debo de explorar y ya encontraré en ese muestrario algo que me guíe, algo que me llame y ya podré especializarme, pues, podré dedicarme. Entonces, siento que lo más apropiado sería probar, degustar un poco y ya justamente del platillo que más me guste, pues me sirvo un poco más y los demás los puedo dejar a un lado. Realmente no va a ocurrir nada, pero sí siento que enfocarse o focalizarse en una cosa es como eh, privarse o ignorar las posibilidades que te ofrece el mundo del conocimiento. También creo que es un poco cruel que no sea posible absorber todos los conocimientos. O sea, la misma naturaleza hace que se genere más, o te das cuenta de que te falta más, o se te despierta el apetito por más cosas, y al final de tu vida no vas a poder cubrir ni que será un tercio, si bien te va de todo lo que es posible entender o aprender. Entonces también creo que es un poco cruel y que al final de cuentas no se pueda entender todo, no se pueda aprender todo. Entonces yo creo que un poco de ambos. Primero probar y luego ya especializarse. Muy bien, pues en mi caso yo tengo una experiencia similar a la de Pablo. Pasé por Derecho, Ingeniería en Gestión y acabé siendo historiador y actualmente pues más le doy al marketing y a los negocios, ¿no? Entonces, mi postura es similar. Yo pienso que es muy importante conocer un poco de todo y por eso veo con cierta nostalgia, como decía Pablo, al hombre renacentista y estos hombres que no solo conocían las ciencias y conocían las artes, sino también la guerra, también las actividades físicas, ¿no? Y siempre evoco con cierto cariño esta frase que a veces puede ser un poco cruel y a veces creo que se le atribuye a Aristóteles, pero estoy seguro que no es de él, que dice algo así, que quien separa a sus guerreros de sus gobernantes termina siendo gobernado por cobardes y defendido por idiotas. Ese estoy parafraseando, ¿no? Pero básicamente lo que querían decir es que la sociedad debía ser balanceada y que alguien que se dedica a la guerra debe ser tan intelectual como físico, como alguien que se dedica a la política debe ser igual, ¿no? Para tener una sociedad equilibrada. Y sí, a veces parece lamentable como ciertas áreas, sobre todo ahora en esta época tan digitalizada, tan moderna, tan industrializada, que son muy técnicas, tienden a despreciar el humanismo. Y entonces vemos la gran crisis del humanismo moderno, ¿no? En el cual incluso algunos gobiernos empiezan a despreciar lo que la historia, lo que la filosofía, lo que estas ciencias pueden aportarles, ¿no? Y se vuelven tecnócratas, pensando que la tecnología lo es todo, olvidándonos que detrás de la tecnología siempre hay un humano y hay un humano al que hay que entender. Entonces yo concuerdo aquí, digo, no me sorprende que no haya habido polémica, pero sí creo que es importante conocer lo más importante de cada tema, aunque nunca vamos a poder saber todo de todo, ¿no? Pero sí hay ciertas cuestiones que en antaño llamábamos cultura general, que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Entonces creo que esa parte es bastante importante. Eh, y creo que ahí es donde venía el valor de la preparatoria, que ahora vemos un poquito como un paso más y aburrido en nuestra formación académica. Creo que ese era el paso o la función que debía cumplir, ¿no? El mostrarte un poco de todo para que tuvieses esa cultura general. Pero bueno, pues díganos ustedes que nos escuchan, Sí. ¿qué opinan al respecto? Con esto cerramos nuestro podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos. Pablo, muchas gracias. Leo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Y pues los dejamos aquí con el cliffhanger porque la próxima semana vamos a estar platicando acerca de Dante y el infierno de Dante. Que tengan buen día. Adiós.